quieren hacer quedar esto por una huelga de enfermeras. En segundo plano, de técnicos superiores y TECAIS. No, este conflicto es, y ya lo hemos explicado, de todo el personal LICS. Y además es mucho más el conflicto de la gente que menos posibilidad tiene de hacer huelga. ¿Por qué? Porque son los que menos cobran, tienen los sueldos y las situaciones laborales más precarias. Justamente los que hacemos huelga por mucha gente que no puede. Hacemos huelga por mucha gente que no puede hacer huelga precisamente por los decretos de mínimos, que resulta que ya nos pillan a casi todos los servicios en mínimos o por debajo de mínimos, con lo cual ya no puede hacer nadie huelga. Así que las noticias que da la Consellería y el Gobierno sobre participación en la huelga, o sea, tienen la trampa incluida, son una pamema. ¿Cómo va a hacer huelga alguien que no puede salir del centro? Porque no olvidemos que esto es un sector de servicios esenciales a la ciudadanía y tenemos, digamos, el dintel de participación nos lo ponen muy bajo. Entonces, en esto en lo que tenemos que echar la apuesta, en que el conseller tiene que demostrar que todo lo que está haciendo no es para favorecer personalmente, o sea, parcialmente, o un sector más de la concertada, de donde él, por cierto, proviene. Un sector que sí que tiene más personal, pero se les han prometido más millones, de hecho 140 millones más que a la sanidad pública, con la explicación de que esto va a los bolsillos de los trabajadores. Perdón, no. Esos 140 millones de más, 460 si no me equivoco, van a pasar en primer lugar por el bolsillo de la patronal. O sea, que no nos vengan con cuentos chinos. Es a eso, el conseller tiene que demostrar muchas cosas y no se puede escudar en decir, es que esta gente son sindicatos minoritarios. No somos sindicatos minoritarios, representamos a suficiente gente como para hacernos oír. En contra del tercer preacord, estamos al menos 140 de 430 representantes en juntas de personal del ICS. No se puede desatender esa llamada, y más cuando mucha gente de los sindicatos que sí han firmado ese preacord ya se están manifestando en contra, ya se están dando de baja de unos cuantos de esos sindicatos. Eso quiere decir algo. Y el conseller tiene que mostrar esa responsabilidad y la responsabilidad de escuchar el mandato del Parlamento, que en moción de diciembre, exhortó al Gobierno a que la negociación de condiciones laborales del ICS fuera equitativa para todas las categorías, repasando las proporciones de profesionales dentro del ICS y la parte de presupuesto que se destina a cada una de ellas, vemos que no se cumple ni de lejos esa proporcionalidad ni esa equidad. Es a eso a lo que tiene que responder. Y además tiene que responder, no tiene que respondernos a nosotros, tiene que responder ante todos los trabajadores y además ante la ciudadanía, por responsabilidad de cómo se gestiona esta sanidad pública. Cuando se vuelva él a trabajar a la sanidad privada, que haga lo que quiera. Aquí, en sanidad pública y en gestión de sanidad pública, tiene que responder de manera equitativa, auditable y transparente, y no lo está haciendo. Esa es la responsabilidad del conseller y del Gobierno.